Me llamo Evelyn Grace Whitmore. Tengo 59 años y solo ahora, después de todo lo que viví, siento que puedo contar esto sin derrumbarme. Nací y crecí en Alabama, en un pueblo pequeño donde todos se conocen por el nombre y por la iglesia que frecuentan. Mi familia era bautista, de las bien tradicionales: Biblia abierta en la sala, culto los miércoles, oración antes de cada comida. Crecí escuchando que la obediencia a Dios era el pilar que sostenía una vida entera, y desde muy niña aprendí que todo en este mundo tenía que estar alineado con la palabra. Era una vida sencilla, sin muchos lujos, pero llena de certezas. Sabíamos quién éramos y qué se esperaba de nosotros. Yo, por ejemplo, jamás imaginé que mi vida tomaría el giro que tomó, ni mucho menos que un día escucharía la voz de Jesús. No en una iglesia, sino en un lugar donde no había ni una gota de luz. A los 22 años me casé con quien, en ese entonces, creía que era el hombre que Dios había separado para mí. Un joven pastor, carismático, apasionado por las Escrituras y muy respetado en nuestra comunidad. Durante 23 años viví como la primera dama de la iglesia, organizaba reuniones, lideraba estudios bíblicos, era ejemplo para otras mujeres. Tuvimos 2 hijos maravillosos y aunque el trabajo ministerial demandaba mucho, yo creía que estábamos construyendo algo eterno. Pero todo cambió la noche en que descubrí que no solo me había traicionado con otra mujer, sino que también había estado manipulando la fe de muchas personas. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. El divorcio no solo trajo dolor, sino una vergüenza silenciosa, como si yo también hubiera fallado con Dios por no haber visto antes lo que Él realmente era. Y ahí comenzó el primer quiebre en mi fe. ¿Dónde estaba Dios cuando todo eso pasaba? ¿Por qué permitió que yo creyera en una mentira durante tantos años? Pasaron algunos años después del divorcio y aunque me mantenía activa en la iglesia, algo dentro de mí se había apagado. Seguía leyendo la Biblia, orando, pero con una sensación constante de estar sola, como si Dios se hubiera quedado en silencio. Fue en esa etapa que conocí a Jonathan. Él también venía de un matrimonio roto y desde el principio hubo una comprensión mutua entre nosotros que no se basaba solo en palabras, sino en cicatrices parecidas. Jonathan era dulce, atento, oraba conmigo, me escuchaba sin juzgar. Poco a poco sentí que mi corazón volvía a respirar. Empecé a pensar que quizás esto era una segunda oportunidad enviada por el Señor. Yo hablaba en los grupos de mujeres sobre cómo Dios puede restaurar vidas, cómo nos ama a pesar de nuestras historias rotas. Sentía paz, o al menos eso creía, pero algo muy adentro no terminaba de acomodarse. Con el tiempo comenzaron a suceder cosas que no supe explicar. Eran pequeñas inquietudes al principio, como despertares en la madrugada con el corazón acelerado, y versículos que aparecían en mi mente sin haberlos leído recientemente. Uno en particular me perseguía. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Al principio lo ignoraba, pensando que era mi culpa, que quizás no estaba orando lo suficiente. Pero las noches se volvieron más intensas. Empezaba a sentir como si una voz me hablara, no con palabras audibles, pero con una claridad aterradora. Me decía que yo estaba viviendo en desobediencia, que mi relación con Jonathan no era aprobada por Dios. Trataba de silenciar esa voz con himnos, con oraciones, incluso con ayuno, pero nada. La palabra no se callaba. Y eso me estaba empezando a romper por dentro. Hubo una madrugada en particular que nunca voy a olvidar. Eran las 3:17 de la mañana. Lo recuerdo porque miré el reloj mientras me incorporaba en la cama con el pecho apretado. Y de pronto sentí una presión tan fuerte en el ambiente que me costaba respirar. No era un ataque de ansiedad, no era una pesadilla, era como si algo invisible estuviera llenando la habitación. Me senté al borde de la cama y comencé a orar en voz baja,
pidiéndole al Señor que me mostrara si había algo en mi vida que no estaba bien. Y ahí volvió esa frase, clara como el agua. Has cambiado mi verdad por tu voluntad. No la escuché con los oídos, pero resonó dentro de mí con una autoridad que no podía ignorar. Sentí un calor subiendo por mi espalda y las lágrimas comenzaron a caer sin que yo pudiera detenerlas. Era como si Dios me estuviera mirando directamente, atravesando todas mis justificaciones, todas mis excusas. Después de esa noche, las cosas cambiaron dentro de mí. Iba a la iglesia, cantaba los mismos himnos, me sentaba con Jonathan a leer la palabra, pero ya no podía hacerlo en paz. Era como si cada versículo me hablara directamente, señalándome. Y lo más inquietante era que no se trataba solo de una condena, sino de una invitación al arrepentimiento. Sentía que Dios me estaba dando una advertencia, una última oportunidad. Aún así, luchaba. Yo amaba a Jonathan. Era un buen hombre. ¿Cómo podía algo que me hacía bien estar mal? Y entonces llegó aquel día, el día que mi corazón literalmente se detuvo. Fue una mañana cualquiera, sin presagios, sin señales visibles. Estaba preparando café, como siempre. Jonathan estaba en el porche regando las plantas. Y de pronto, una punzada en el pecho me dobló en dos. El aire se fue. Todo se oscureció. Y el mundo dejó de tener forma. Lo siguiente que recuerdo fue una sensación rarísima, como si estuviera flotando apenas unos centímetros sobre el suelo. No sentía dolor, no sentía mi cuerpo en realidad. Era como si mi conciencia se hubiera separado de mí, y de alguna forma yo sabía que ya no estaba viva. Desde arriba, porque sí, yo estaba arriba, como suspendida en el aire de la cocina, vi mi cuerpo tirado junto a la cafetera caída, con Jonathan entrando desesperado, arrodillándose a mi lado, gritando mi nombre. Él sacó su celular, temblando, marcando al 911, mientras trataba de hacerme reanimación con asmaos torpes. Llorando, vi cómo llegaban los paramédicos pocos minutos después, con esa urgencia fría que tienen los que ya han visto muchas muertes. Y yo solo observaba todo, sin poder hacer nada. No había pánico en mí, pero sí una certeza. Esto no era un sueño. El tiempo parecía no existir ahí. Todo pasaba rápido y lento a la vez. Yo los miraba intentar devolverme a la vida con desfibriladores, inyecciones, gritos técnicos. Uno de ellos, un hombre alto con barba gris, le tocó el hombro a Jonathan y negó con la cabeza por un segundo. Él cayó al suelo, como si le hubieran arrancado el alma. Pero antes de poder sentir cualquier cosa sobre eso, fui arrancada de aquella escena. No sé cómo describirlo. No fue como volar, ni como ser arrastrada. Fue más como si alguien hubiera cambiado el canal de mi existencia. Y de pronto estaba en otro lugar. Un lugar que no tenía forma definida, gris, frío, silencioso. No era ni tierra ni cielo, no había luz ni sombra, solo una especie de niebla densa que no dejaba ver más allá de un par de pasos. Y lo más perturbador, no estaba sola, pero tampoco había nadie que pudiera ver. No sé cuánto tiempo estuve allí, podrían haber sido minutos o años. Lo único que sé es que la ausencia de Dios era tan palpable como un vacío dentro del alma. Ese lugar no era fuego ni castigo visible, pero era peor. Era la separación total de la presencia de aquel que siempre sentí. No había consuelo, no había sonido, excepto el de mi propia conciencia martillando pensamientos que no podía callar. Y entonces lo escuché. No era una voz humana, ni una voz interior como antes. Era la voz de Jesús, pero no como lo había imaginado en mis años de iglesia, tierno y suave. Esta vez, su voz tenía el peso del universo, como si cada palabra cargara siglos de verdad absoluta. Dijo, «Has cambiado mi verdad por tu voluntad». Y esa frase me atravesó como una espada. Supe en ese instante que todo lo que yo había justificado, adornado,
endulzado para sentir paz. Era, en realidad, desobediencia. Traté de hablar, de explicarle, de decirle que amaba a Jonathan, que había sufrido mucho, que solo quería una nueva oportunidad para ser feliz. Pero no había diálogo, solo verdad. Y en su voz no había odio ni condena, pero tampoco había espacio para excusas. Sentí que mis pensamientos quedaban expuestos, como si cada rincón de mi alma estuviera abierto delante de él. Jesús dijo otra cosa que hasta hoy me duele recordar. Llamaste bendición a lo que yo jamás llamé santo. En ese momento caí de rodillas. Aunque no tenía cuerpo, fue como una reacción del alma, y supe que estaba frente a algo eterno. No era una metáfora, no era una visión simbólica, era real. Estaba viendo las consecuencias de una vida que había tratado de acomodar la palabra a mis heridas en vez de rendir mis heridas a la palabra. Y no había más tiempo para negociaciones. Fue ahí donde el temor verdadero me invadió. No era miedo al castigo, sino a haber vivido convencida de que estaba haciendo lo correcto mientras caminaba por un sendero que no llevaba a la luz. Vi escenas de mi vida pasar frente a mí, pero no eran recuerdos como los de un álbum familiar. Eran momentos específicos donde había sentido el toque del Espíritu Santo advirtiéndome y yo había elegido ignorarlo. Recordé una vez, antes de casarme con Jonathan, cuando una hermana de oración me dijo con lágrimas en los ojos: «Ten cuidado de no justificar lo que Dios no ha aprobado». En aquel entonces pensé que era legalismo disfrazado de consejo. Ahora entendía que era Dios, una vez más, tratando de salvarme de mí misma. Y ahora, ahí, en ese lugar sin tiempo ni consuelo, entendí lo que significaba realmente temor de Dios. De repente, sentí como si algo dentro de mí se quebrara de manera definitiva. No fue físico, fue espiritual, una especie de rendición absoluta. No me sentí digna de pedir misericordia, pero aún así pensé en mi nombre siendo borrado del libro de la vida. Pensé en mis hijos, en cómo yo siempre les enseñé a obedecer, pero no fui capaz de darles el ejemplo completo. Pensé en Jonathan, en cómo lo amaba y, al mismo tiempo, en cómo ese amor se había convertido en una justificación para seguir mi voluntad en lugar del propósito divino. Y entonces algo cambió. No hubo luz. No hubo ángeles, pero el gris comenzó a disiparse. No de golpe, sino como si una brisa suave estuviera empujando la niebla. Y de fondo, escuché una última frase de Jesús: «Vuelve y vive en verdad». Y en un abrir y cerrar de ojos, sentí como si algo me succionara con una fuerza brutal hacia atrás, como si mi alma fuera arrojada de regreso a la tierra. Desperté con un grito ahogado, como si volviera a entrar en un cuerpo que ya no me pertenecía. El dolor fue inmediato, como si cada célula reaccionara al mismo tiempo. Estaba en la ambulancia, con mascarilla de oxígeno, un paramédico encima de mí diciendo: «Está de vuelta, está respirando». Jonathan sostenía mi mano con tanta fuerza que sentí que me iba a romper los dedos y lloraba sin control. Pero yo no podía hablar, solo lo miré y lloré también. No por el miedo, sino por la certeza de que había regresado con una misión. Estuve clínicamente muerta durante 12 minutos. Lo supe después, pero esos 12 minutos contenían una eternidad que me había sacudido el alma. Durante los días siguientes nadie entendía por qué, después de milagrosamente sobrevivir, yo estaba tan callada, tan seria, pero yo sabía que ya no podía seguir viviendo como antes. No fue fácil. No volví de esa experiencia con una luz en la cara ni con visiones celestiales. Volví con un peso en el corazón y una verdad que ya no podía ignorar.
Cada vez que miraba a Jonathan sentía una mezcla insoportable de amor humano y convicción divina. Me encerraba en el cuarto a orar, lloraba por horas, le suplicaba a Dios que me diera una salida, una alternativa, algo que me permitiera conservar a quien tanto amaba sin faltar otra vez a su palabra. Pero el silencio era absoluto, y cuando no era silencio, eran versículos, uno tras otro. Marcos 10:11. Cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Esas palabras eran como martillos que golpeaban las paredes que yo misma había construido para proteger mi decisión. Y ahora esas paredes estaban cayendo. Hubo una noche en particular en la que sentí que ya no podía más. Me encerré en el baño, apagué la luz y me senté en el suelo frío de azulejos, abrazando mis rodillas. No tenía fuerzas para orar. Solo dije en voz baja: Señor, si realmente quieres que lo deje, ayúdame a obedecerte, porque yo no puedo sola. Y ahí, en esa oscuridad, no escuché una voz ni vi una visión, pero sentí una paz que no venía de mí. No era alivio. Era como si el Espíritu Santo hubiera descendido sobre mi dolor y me dijera sin palabras: te estoy sosteniendo. Dormí en el suelo esa noche, con la cara mojada de lágrimas, y al día siguiente tomé la decisión. Ya no podía seguir posponiéndolo. Jonathan merecía saber todo, no por culpa, sino por verdad. Y yo necesitaba ser obediente, aunque eso me costara el corazón. Recuerdo ese día como si fuera hoy. Preparé café, el mismo que no había logrado terminar la mañana de mi paro cardíaco, y lo llamé para que se sentara conmigo en la mesa. Mis manos temblaban, me dolía hasta respirar, y cuando él se sentó, con esa sonrisa cálida que me enamoró desde el principio, sentí que el alma se me partía. Le conté todo, no solo el ataque al corazón, sino la experiencia completa. Le hablé del lugar gris, de la voz de Jesús, de las frases que me habían atravesado el alma. Le conté lo que había sentido al volver, las noches sin dormir, los versículos, las oraciones, todo. Esperaba que reaccionara con enojo, que me acusara de fanatismo o que simplemente se levantara y se fuera. Pero no, Jonathan solo lloró. Lloró en silencio, con los ojos cerrados y la cabeza baja. Y cuando alzó la vista me dijo: si Dios te habló, yo no voy a ser quien te impida obedecerle. Esa conversación fue la más difícil y también la más liberadora que he tenido en toda mi vida. Decidimos juntos poner fin a nuestra relación, no porque nuestro amor hubiera desaparecido, sino porque amábamos más a Dios y queríamos honrar su palabra. No fue fácil ni rápido. Hubo lágrimas, noches de dudas y momentos en que sentí que mi corazón se desgarraba. Pero también hubo una paz inexplicable, como si cada paso que dábamos hacia la obediencia fuera un paso hacia la libertad verdadera. En ese proceso entendí que el amor humano, por más intenso que sea, no puede ser un puente para justificar lo que Dios no ha aprobado. La santidad no es un ideal abstracto, es una decisión diaria que cuesta, que duele, que exige renuncia. Después de la separación, mi vida comenzó a cambiar de maneras que no esperaba. La culpa y la vergüenza dieron paso a una renovación profunda. Empecé a ver a mis hijos con nuevos ojos, con el deseo genuino de ser un ejemplo real para ellos, no solo una voz que les decía qué hacer. Volví a sumergirme en la palabra con un hambre nueva, no para encontrar excusas, sino para encontrar dirección. Participé en grupos de oración y ayuno, buscando crecer en santidad y entendimiento. A veces, la gente me pregunta cómo pude vivir todo eso y salir en pie. Y la verdad es que no fue mi fuerza, sino la gracia inmerecida de Dios. Hoy, puedo decir que he encontrado la libertad que tanto buscaba. La libertad de vivir conforme a la verdad, aunque eso signifique renunciar a lo que más amo. La experiencia que viví me enseñó algo fundamental.
No podemos moldear a Dios ni su palabra según nuestro confort o nuestras emociones. La verdad divina es inmutable, y cuando intentamos ajustarla a nuestras necesidades, solo nos condenamos a vivir en conflicto interno y distancia espiritual. A veces, en nuestra búsqueda de felicidad o estabilidad, olvidamos que la verdadera paz solo viene de la obediencia y la rendición completa a la voluntad de Dios. Mi historia es un testimonio de que no importa cuán oscuro o difícil sea el camino, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la renovación si tenemos el valor de escuchar y obedecer, aunque duela. Recuerdo con nitidez cómo esos primeros días después de la separación fueron un torbellino de emociones. Había libertad, pero también un vacío que no sabía cómo llenar. Pensaba en Jonathan, en el amor que compartimos, y en cómo ese amor ahora debía transformarse en un cariño distinto, más espiritual, menos humano. Me di cuenta de que el amor verdadero no siempre significa estar juntos. A veces es dejar ir por obediencia. En esos momentos, mi fe se volvió mi ancla. Cada oración, cada lectura bíblica, cada encuentro con hermanos y hermanas en la fe, me ayudaba a reconstruir no solo mi vida, sino también mi alma. Fue un proceso lento, pero necesario, y cada día me acercaba más a la paz que Jesús me había prometido. Pasaron semanas, y aunque el dolor nunca desapareció del todo, aprendí a vivir con él. Comencé a compartir mi testimonio en la iglesia y en grupos de mujeres, no para mostrar fortaleza, sino para mostrar vulnerabilidad. Mi mensaje era claro: a veces la obediencia duele, pero trae vida verdadera. Muchas veces me sentí juzgada o incomprendida, pero eso no me detuvo. Descubrí que ser honesta con mi experiencia me conectaba con personas que también estaban en lucha, que también sentían esa tensión entre el amor humano y la fidelidad a Dios. En esos encuentros, mi historia dejaba de ser solo mía y se convertía en un faro para otros que estaban perdidos en sus propios dilemas espirituales. Una noche, mientras oraba sola en mi habitación, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: una paz profunda, más allá de las circunstancias. Era como si Jesús, con la misma voz que escuché en ese lugar gris, me dijera: has elegido la verdad y en ella vivirás. Fue un momento de completa entrega y aceptación, en el que supe que, aunque la vida siguiera llena de desafíos, ahora tenía la fuerza para enfrentarlos desde la verdad. Desde entonces he vivido con la convicción de que el verdadero amor se basa en la obediencia y el respeto a lo que Dios ha establecido, y que cualquier intento de negociar con su palabra solo trae confusión y dolor. Con el tiempo, comencé a notar cambios en mi salud espiritual y emocional. Ya no sentía ese peso aplastante de culpa y vergüenza, sino un alivio profundo que solo la verdad puede dar. Empecé a experimentar una alegría tranquila, diferente a cualquier emoción pasajera, que me hacía enfrentar cada día con esperanza renovada. Volví a escribir en mi diario personal, algo que había abandonado durante años, y en esas páginas plasmaba no solo mis luchas, sino también las bendiciones que el Señor me iba regalando poco a poco. La fe, que antes era una carga pesada, se convirtió en un refugio y una fuerza constante en medio de las tormentas. Además, me acerqué más a mis hijos, compartiendo con ellos no solo consejos, sino también mi historia real, sin ocultar el dolor ni las lecciones aprendidas. Vi cómo eso fortalecía nuestra relación y les ayudaba a entender que la vida cristiana no es perfecta, sino un camino de lucha, arrepentimiento y crecimiento. También volví a participar activamente en la comunidad de la iglesia, sintiendo que ahora podía aportar desde la experiencia real y la humildad. Poco a poco, mi testimonio dejó de ser un peso para convertirse en un faro para otros que estaban enfrentando sus propias batallas espirituales. Sin embargo,
No todo fue fácil. A veces, cuando menos lo esperaba, la tentación de regresar a lo cómodo, a lo conocido, golpeaba fuerte en mi corazón. El amor por Jonathan, las memorias de los momentos felices, las dudas que siempre asomaban como sombras en la mente, me hacían sentir vulnerable y débil. Pero cada vez que eso sucedía, recordaba la experiencia en ese lugar gris, la voz de Jesús y el peso de sus palabras. Me aferraba a la oración, a la lectura de la Biblia y al apoyo de hermanos en la fe que me recordaban la importancia de la obediencia. Aprendí que la santidad es una batalla diaria y que la victoria está en rendirnos cada día, una y otra vez. También enfrenté críticas y malentendidos, incluso de personas cercanas que no comprendían por qué había tomado la decisión de separarme, cuando aún se amaban. Pero aprendí a no buscar la aprobación humana, sino a mantener firme mi convicción. Cada paso que di me acercó más a la mujer que Dios quería que fuera. Una mujer libre, honesta y comprometida con su palabra. La transformación no fue instantánea ni mágica, pero fue real. Y hoy puedo decir que la paz que siento es fruto de esa obediencia que tanto me costó aceptar. Una de las cosas más sorprendentes que descubrí en este proceso fue cómo la gracia de Dios actúa de maneras misteriosas. Cuando decidí obedecer, no solo me liberé a mí misma, sino que también abrí la puerta para que Jonathan pudiera buscar su propio camino con Dios sin sentir culpa ni resentimiento. Nuestra relación cambió. Pasó de un amor romántico a un cariño profundo y espiritual, basado en el respeto mutuo y en el deseo sincero de honrar a Dios en todo. Aprendí que a veces amar también significa dejar ir, y que Dios puede transformar lo que parecía un final en un nuevo comienzo lleno de esperanza. Hoy, mirando atrás, sé que esa experiencia casi mortal fue el punto de inflexión que necesitaba para despertar y tomar la decisión más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Esa voz de Jesús, esa verdad incómoda, me liberó de una mentira que yo misma me había contado durante años. No sé cómo explicar todo lo que viví, ni si alguien más lo entenderá realmente, pero sé que soy una mujer transformada, no por emoción, sino por el encuentro real con la verdad divina. Y a quienes lean esto, les dejo mi última pregunta. ¿Están viviendo algo que Dios realmente llamó santo? ¿O solo están intentando hacer que la paz encaje donde la obediencia no cabe? No final. Mi testimonio se resume en una sola palabra: renuncia. Renunciar a lo que parecía correcto para abrazar la verdad. Renunciar al amor humano para seguir el amor divino. Renunciar a la comodidad para caminar en obediencia. Esto no significa que la vida se volvió perfecta o que no tenga luchas. Al contrario, cada día trae sus propios desafíos. Pero ahora los enfrento con una fortaleza que antes desconocía, porque sé que no estoy sola. Jesús me confrontó en ese lugar gris y me llamó a vivir en verdad. Esa llamada fue difícil, dolorosa, pero también liberadora. Si algo puedo decir con certeza es que no debemos esperar a que la muerte nos arrebate la vida para abrir los ojos. No hay excusas para posponer el arrepentimiento o para justificar lo que no es santo. Vivir en obediencia puede doler, pero es la única forma de encontrar verdadera paz y renovación. Lucas 9:23 dice: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la invitación que recibí y que ahora comparto con ustedes, con la esperanza de que puedan escucharla antes de que sea demasiado tarde. Soy Evelyn Grace Whitmore, y esta es mi historia, un testimonio de fe, lucha y transformación.